¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? De vuelta de nuevo con Vida TV y su programa Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Estamos gozosos, con grandes expectativas, porque hoy estaremos dándole otra edición a lo que conversáramos en días pasados acerca de lo que es la iglesia y el evangelio, más que todo la parte que tiene que ver con el evangelio. Esta segunda edición, porque en programas pasados estuve hablando someramente acerca del Evangelio. Hoy quiero enfocar el Evangelio y estamos seguros de que cuando estemos tocando esta parte, seguro que vamos a dar respuesta a una cantidad de interrogantes propicias para que las toquemos en este momento. Estas grandes interrogantes tienen que ver con lo que se ha convertido en una gran problemática para muchos cristianos que enseñan, ministros que enseñan la palabra, y que como dependemos de la comunión, dependemos del ministerio eh, magistral, dependemos de este tipo de relación, de información, de exponernos a los ministerios de la palabra, hay posiciones un tanto diferentes que hace que muchos de nosotros nos sintamos en un momento determinado, no confundidos, pero sí con la necesidad de aclarar. Ahora, muchos cuando comienzan a hablar sobre un punto que es álgido, que es neurálgico, que es central, comienzan a tener palabras un tanto fuertes y hasta ofensivas contra otras personas que manejan otra posición. Y eso no debe acontecer entre nosotros. No debe acontecer entre nosotros. Tiene que haber una disposición más bien de escuchar. Yo le digo muchas veces a mis queridos hermanos, sobre todo a mis alumnos, que cuando uno tiene dos oídos y una sola lengua, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos diseñados en el cristianismo oír más que hablar. Aunque yo sé que hay hermanos que aprenden hablando, no los detiene nadie. Intervienen al maestro casi toda la clase, porque esa es una forma, hay un vicio en eso. Aprenden en voz alta. Ah, sí, sí, esto tiene que ver con esto y esto. Entonces hacen un comentario como que yo sabía eso, con razón. Gracias, hermano, por el aporte para confirmar lo que yo no sabía. Eso es falta de humildad. Hay que tener dos oídos y una sola lengua, hablar menos y oír más. Y como dijo el Señor Jesucristo, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y esto lo dijo Pablo por revelación, que tenemos que estar dispuestos es a aprender. Si somos creyentes, pasemos al nivel de discípulos y después de ser discípulos, bueno, por un buen tiempo, después que el Espíritu Santo de Dios nos envía a trabajar, bueno, vamos a trabajar en función del ministerio. Pero no ofendamos a nadie. Fijemos una posición, expliquémosla de la mejor manera y esto hará posible que la gente pueda no escoger, sino ser bendecida. Porque si hay algo cierto que ocurre, es que cuando usted habla con el respaldo de Dios, la persona a que ha escuchado, va a quedar libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? Conocer la verdad. Y eso nos da una libertad. Y por supuesto, ahí es donde está parte de la madurez de todo aquel que escucha. Si usted tiene una posición que no encaja, que no encaja con la que le ha sido ministrada la verdad y usted siente alivio y siente liberación, entonces admita.
porque esto es propio de nosotros los seres humanos, porque nosotros todos hemos sido formados, todos tenemos una escuela inicial y alguien nos modela y alguien nos enseña y de repente usted se consigue que años después o meses después que no es así como le enseñaron. Pero esto no es para ir a buscar al maestro y ofenderlo o matarlo. No, hermano. Ahí es donde tenemos que, esta es una carrera y tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo. Y cuando vamos aprendiendo, vamos organizando el aprendizaje. Eso es tener clara la doctrina. Lo que nosotros tenemos por entendimiento, la coherencia, la concatenación y la iluminación que recibimos en el entendimiento de la palabra de Dios, su programa, debemos hacerlo como se desenvuelve, una persona, un tendero, el que tiene una tiendecita, una bodeguita. Usted no lo ve como un experto que ya sabe dónde están todas las cosas. Llega el cliente, dame una caja de fósforo. Eso nomás que extienden la mano y raya, saben dónde está la caja de fósforo. Y dame un refresco, y dame un kilo de azúcar, y dame una papeleta de café, y dame una, qué sé yo, cualquier cosa que usted pida, ya él sabe dónde está, rapidito. Bueno, el que es maestro, o por lo menos tiene el llamamiento a ser maestro, o cualquier otro ministerio de la palabra, entonces usted tiene que organizar bien lo que ha creído, lo que ha entendido. De tal manera que cuando le pidan información, cuando se requiera que usted traiga al momento la palabra de Dios, usted la traiga con facilidad. Es más, la pueda decorar inclusive. Le pueda poner luces de neón para que entiendan las personas que usted es parte de lo que dijo en un momento determinado Pablo. Sépanse los hombres que nosotros somos eh, servidores de Cristo y ministros de los misterios de Dios. Ahora bien, vamos a comenzar con el nombre, o vamos a retomar el nombre cuando yo les hablaba de una segunda edición del Evangelio. Y pregunto yo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, hay que hacer una diferencia cuando a alguien se le pregunta qué es el Evangelio, entonces la gente saca, bueno, el Evangelio es Mateo, Marco, Lucas, Juan. No, 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 a eso no me refiero. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el Evangelio y los evangelios. El Evangelio es eterno. En Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, un ángel, dice Juan cuando escribe Apocalipsis, que un ángel estaba predicando el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno. Si usted verifica Marcos en el capítulo 8, versículo 35, usted puede inferir que se habla de que el Evangelio es eterno. El Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, y esto lo recoge Marcos en el capítulo 1, permítanme tomar la Biblia para hablar de ello porque me gusta tocarlo precisamente tal como lo menciona aquí las Escrituras. Marcos en el capítulo 1, los versículos 14 y 15 dicen así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es eterno, hermano. El evangelio fue concebido para ser transferido, para ser traído a la humanidad. Proféticamente en el Antiguo Testamento se habla del evangelio. Por ejemplo, el capítulo 61 de Isaías está hablando, todo el capítulo 61 está haciendo énfasis del evangelio. Por eso a Isaías se le denomina el evangelista del Antiguo Testamento. Porque él trajo proféticamente
lo que el Señor Jesucristo ahora estaba diciendo en su momento. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio público, esto recoge Lucas en el capítulo 4, que él vino a una sinagoga, le dieron el libro, ¿y qué cree usted que abrió el Señor Jesucristo? El capítulo 61 de Isaías. Y después que le dijo que él vino a predicar el evangelio, el año agradable, el año del jubileo y todo lo que contiene el evangelio, él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, porque él vino a predicar el evangelio del reino. De manera que el origen del evangelio es eterno, es en el cielo y fue programado para ser transmitido aquí en la tierra. Ahora, la palabra que encierra un contenido del evangelio es precisamente esa palabra, evangelio. No es que en el cielo estaba guardada la palabra evangelio. No, Dios trabaja con lo que nosotros tenemos y podemos entender. Cuando nosotros podemos aplicar en un momento determinado la etimología y la semiótica, la semiología, y hablamos de la sintaxis, de la semántica y de la pragmática, estamos como que tratando esta palabra de el evangelio, es como para estudiar y darnos cuenta de que esta palabra ha venido sufriendo ciertas modificaciones a lo largo de la historia en medio de las naciones. Y quien más recoge por escrito lo que significaba al principio la palabra evangelio, que es del griego evangelion, tenía que ver con la idea de que alguien traía una buena noticia, una buena nueva. Entonces, esa es la palabra que sufre ciertas modificaciones con la historia hasta que en un momento determinado, en el tiempo de Jesús, él utiliza esta palabra para que fuera más concreta, aunque él no lo dijo en griego, sino que ya para el tiempo de Jesús ya tenía su equivalente en griego la intención de una buena noticia. Es por eso que entonces el evangelio, después que ya se maneja con una idea, sabemos que tiene un contenido. El evangelio del reino, el evangelio eterno, tiene un contenido. Y yo escribí aquí en una hoja de forma sintetizada, que creo que lo compartí en aquella oportunidad con usted, pero ahora lo traemos otra vez a memoria porque el evangelio tiene un contenido. Las buenas noticias que trajo el Señor Jesucristo y que él vino precisamente a vivirla, que era el evangelio, porque era necesario creer en el evangelio. Era necesario creer en el contenido que él iba a vivir durante 3 años y medio. Lo iba a testificar e iba a hacer lo que comprendía como contenido esa palabra. Esa palabra que Dios no ha tenido otra cosa que utilizar la palabra evangelio porque es, según las civilizaciones para el momento, quien tenía más claro y más organizado, tenía la lengua por escrito y todo esto eran los griegos. Entonces, Dios utiliza la palabra evangelio, pero no es porque el evangelio estaba guardado en un baúl en el cielo, sino que es la palabra, esa palabra utilizada por los seres humanos en un momento determinado, se prestaba más como para que pudiera aquel maestro traer la idea de lo que Dios quería hacer en la raza humana. Es por esto que el evangelio tiene un contenido, la buena noticia tiene un contenido. ¿Y cuál es ese contenido? Bueno, que Jesús es el verbo, es el Dios encarnado, que él es la segunda persona de la deidad, que es Mesías, rey y sumo sacerdote.
Salvador y salvación, sujeto y predicado. Eso es el evangelio. Que hay que arrepentirse, que la gente tiene que convertirse, por un lado, de la maldad, que tiene que convertirse de las cosmovisiones que había sembrado la equivocación de la interpretación antiguo testamentaria y lo que pudieran haber aportado otras civilizaciones. La gente tenía una cosmovisión de lo que era Dios. Bueno, de eso tenían que convertirse. ¿Convertirse a qué? A que el que había venido era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era la segunda persona de la deidad. Ellos ni idea tenían de todas estas cosas, pero a eso vino el Señor Jesucristo. A eso vino el Señor Jesucristo. De manera que las buenas nuevas tienen un contenido. Sigo con el contenido. Es un método. El evangelio es un método para ser activado, pero esto lo habla posteriormente Pablo. El evangelio contenía como buena noticia el hecho de que seríamos revestidos de poder. Pues, claro, por la presencia del Espíritu Santo de Dios que vendría luego de la ascensión del Señor Jesucristo, del envío del Espíritu Santo para todo aquel que había creído en Jesucristo, en su obra redentora. Claro, esa investidura de poder traía consigo una capacitación de recursos que servirían para que hubiese más personas que utilizaran el evangelio ahora para darlo a conocer a otras personas, a otras naciones. Y por eso la gran comisión. El evangelio también habla de la regeneración, de la justificación, del perdón de los pecados. Ese es contenido del evangelio, de la buena noticia. La participación dinámica de que en el evangelio hay una parte que se habla que es de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que el cuerpo de Cristo a partir de la cruz iba a experimentar esto que se llama revelación, iluminación, visión, inspiración, por la presencia, por el empoderamiento que daba el Espíritu Santo de Dios. Esto era para la iglesia y esto lo contiene la buena noticia. Ahora bien, somos participantes de esta buena información. Ahora somos hijos de Dios, herederos de un reino, coherederos con Cristo. Todo eso es parte del evangelio. Somos adoptados hijos suyos, herederos y coherederos. Hay una información preciosa: la glorificación completa del ser. Sí, espíritu, alma y cuerpo son glorificados. Van a recibir cambio. El espíritu se santifica en el momento en que el Espíritu Santo de Dios viene a morar, a amalgamarse con el espíritu del hombre. El alma, a través de un proceso de la santificación, va a alcanzar cambios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Pero hay una promesa también para el cuerpo, porque el cuerpo forma parte del ser humano y el cuerpo recibiría su bendición en la glorificación del cuerpo. ¿Ve? En la redención del cuerpo. Bendito sea el Señor. Otro de los contenidos, y esto estoy a grosso modo, es la que reinaremos con el Señor Jesucristo. Sí, a nivel de esposa, asuntos administrativos, que recibiremos galardones, que estaremos con el Señor para siempre, que seremos raptados, que seremos llevados, trasladados a otra dimensión y volveremos otra vez para el ejercicio de esto de reinar con Cristo. Todo eso es contemplado dentro de las buenas nuevas, forma parte de las buenas nuevas. Hay una vida eterna,
y somos sobre todo instrumentos de bendición, porque a través de todo este entendimiento y del el empoderamiento por la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahora estamos listos para convertirnos por lo menos en ministros de la reconciliación, para dar a conocer las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que otras personas reciban al Espíritu Santo y pasen a formar parte de la familia de Dios, para que pasen de muerte a vida como ha pasado con nosotros. Este es el contenido del Evangelio. Ahora, el ángulo que estoy manejando en este momento a través de Vida TV y que viene a, mi intención es cubrir algunos aspectos, algunos ángulos de apreciación de este evangelio que nos va a permitir hablar y tener base para que entendamos que apóstoles y profetas tienen vigencia hoy, aunque muchos se nieguen. No los puedo ofender, no si son mis hermanos. Y yo he aprendido de muchos de ellos. Yo escucho y sigo ministros que son muy serios, como por ejemplo John MacArthur, Samuel Pérez Millo. Yo escucho a líderes como Antonio de la Cruz, como a hermanos, el hermano Kruger de Argentina. Escucho a muchos y han bendecido la vida mía. Pero yo tomo por ejemplo la recomendación que dan mis hermanos de ser diligentes, de saber trazar las escrituras, de aprender. Bueno, si usted puede aprender el griego, pues gloria a Dios. Si usted puede aprender el inglés, gloria al Señor. Si puede aprender el hebreo, si puede aprender el latín, si se convierte en una autoridad, gloria a Dios, porque todo eso contribuirá para un mejor entendimiento, para mayor luz, para ayudar a que las personas puedan entender el asunto más claro. Gloria a Dios por eso. Pero escúcheme bien, si usted solamente habla un idioma, en ese idioma existe la Biblia. Y Dios se ha encargado a través de los siglos de que usted tuviera en su mano su voluntad en el idioma que usted maneja, en su idioma materno. No se sienta acomplejado porque no sabe latín o hebreo o griego. No se sienta acomplejado ni minimizado. No permita eso, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios y hay un compromiso. Y Dios sabe cuál es su realidad. Hay un compromiso. Dios dijo que clamemos a Él y Él iba a responder y a enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces está hablando de la revelación. Palabra que, por cierto, muchas tendencias ideológicas dicen que eso es una palabra prohibida para el tiempo presente, como si esto es calculado para la iglesia. La revelación, la iluminación, la visión, la inspiración, no para hacer más Biblia, no para hacer más Biblia, ya eso está escrito, que por cierto en un momento determinado estaremos hablando en otros programas acerca de eso, de cómo se llegó la Biblia a sus manos, toda la historia, y lo tocaremos así, pero ¿cómo es que usted no va a sentir de aquí en adelante más? No, si usted tiene su Biblia de la versión Reina Valera, 1960. Hay muchos eruditos que dicen que esa es la reina de la Biblia. Pero otros dicen que no, que es la versión latinoamericana. No, que es la nueva versión, no, que la de las Américas. No, que Dios habla hoy. Si usted tiene varias Biblias, mejor. Yo tengo un montón de Biblias y tengo varias versiones y tengo el interlineal de Francisco La Cueva y me gozo. Y por cierto, he escuchado a Francisco La Cueva, una eminencia, un tipo, un superdotado, bendito sea Dios, que ha sido de bendición. Usted puede ir a YouTube y buscar las predicaciones directas de ese hombre de Dios que sufrió muchísimo,
pero que su servicio fue para nuestra bendición. De manera pues que a todos estos hermanos que han trabajado y se gozan, lo único que les pido es que no se pongan ofensivos, no se pongan, que tengan paciencia. A mis hermanos en la congregación, cuando me toca enseñar, yo les digo, bueno, esta es la posición, esta y esta. Ustedes asuman cuál es, la que les gusta más. Entonces es inevitable que me pregunten, ¿y cuál es su posición? Yo le digo la mía. Yo le digo la mía. Pero, mi hermano querido, una cosa es qué es el evangelio y otra cosa son los evangelios. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparece el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según Juan. ¿Se da cuenta? Cada uno de ellos tiene un enfoque de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Ellos le dan un enfoque. Por ejemplo, el evangelio según Juan es un tanto diferente en cuanto a enfoque que le dan el resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas es un historiador. El enfoque de Lucas es especial. Un historiador, pero excepcional. Bueno, Dios lo usó. Cuando él escribió una carta a la persona que él admiraba, bueno, él lo hizo de una manera magistral. Y Dios lo respaldó y lo convirtió en el evangelio según San Lucas. Y Lucas, tengo entendido que no conoció personalmente al Señor Jesucristo. Él vino después. Pero permítanme decirles, mis queridos hermanos, una cosa que nos ayuda a que cuando entendemos esta perspectiva, este es como si se tratara de una plataforma que nos lanza al entendimiento de poder separar y de tener más luz acerca de otras doctrinas. Cuando estamos hablando de los evangelios y lo entendemos como buenas noticias y que un ángulo de apreciación la tuvo Mateo respecto de todas las buenas noticias y otra Marcos y otra Lucas y otra Juan, nosotros debemos entender que tendría que venir otro mover que lo recoge el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos lo que hace es transicionar la ley mosaica a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley el libro de los Hechos lo que hace es transicionar lo que era el pueblo de Israel, ahora es en atención a los gentiles. Lo que era el judaísmo, ahora es el cristianismo. Entonces, esa transición debemos trazarla correctamente. Permítame decirle esto y seguir con esto. El evangelio es predicado primeramente al pueblo de Israel, por promesa. Por promesa. En el capítulo 31, yo lo voy a buscar acá, en el capítulo 31 de según Jeremías, en el capítulo 31, los versículos que van del 31 al 34 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ya estaba hablando aquí de la regeneración. Ya le estaba hablando de lo que iba a ocurrir, porque ese es parte del contenido del evangelio. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué está hablando? De la justificación. Y este es parte del contenido de lo que es el evangelio eterno de Dios. Todo un programa. El que trajo el Señor Jesucristo, el que testificó y el que vivió hasta entregar su vida en una cruz por nosotros. Por eso es que los apóstoles del Cordero, atención, los apóstoles del Cordero, ellos se encargaron de predicarle al pueblo de Israel, porque el Señor Jesucristo vino especialmente al pueblo de Israel. Él vino a su pueblo y esto lo recoge cuando aquella mujer sirofenicia se le acercó y le dijo, Señor, mi hija está pasando esta situación. Y el Señor le dijo, bueno, no es lícito tomar la comida de los hijos para dársela a los perrillos. El Señor le estaba diciendo, yo vine al pueblo de Israel básicamente. Porque es una promesa que recogía Jeremías en el capítulo 31 y otros pasajes como Isaías 61. Llegó el momento en donde él tenía que testificar acerca del evangelio. Él lo dice al inicio de su vida pública. Yo traigo aquí el evangelio del reino, porque esta es la metodología con la cual el reino de Dios se puede establecer aquí en la tierra. Y de hecho, así está pasando. Ahora, cuando digo esto de que los apóstoles del Cordero, liderizados en su momento por Pedro, ellos predicaban básicamente a los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas ya esperaban a un Mesías, esperaban a un rey que era hijo de David. Y ellos estaban esperando que ese rey quitara a los romanos y entonces comenzara su reino, porque esa era su escatología. Pero ellos no entendían que primero había un plan en Dios, que tenía una carta debajo de la manga, que era la iglesia. Había un tiempo de la iglesia. Sí. Y en ese tiempo de la iglesia entramos por misericordia nosotros, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, no es que nosotros entramos de carambola, así como que el plan B, no, ese es parte del plan A, porque si el evangelio es eterno, nosotros estamos eternamente en la mente de Cristo. Solo que vino a su pueblo para que no tuvieran excusa, como lo dijo Pablo. Ellos tenían que recibir el evangelio. Además de eso, Dios sabía lo que iba a pasar en el año 70. La dispersión. Eso tenía que pasar debido a la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Entonces el evangelio, primero se les tiene que predicar al pueblo de Israel porque era la nación piloto de Dios. Dios tiene planes con el pueblo de Israel. Que no lo reconocieron en su momento, ese es su problema. Y por ello han pasado muchísimos momentos difíciles del pueblo de Israel. La historia está llena de relatos adheridos a esta explicación. Sin embargo, escúcheme bien, Dios envía a la mayoría de sus discípulos, los apóstoles del Cordero, que lleven el evangelio. Y el evangelio que ellos predican tiene que ver con el bautismo. Que por cierto, Juan el Bautista preparó el camino, preparó la senda para que apareciera el Señor Jesucristo. Y ya el pueblo de Israel entendía el asunto del bautismo por vía de aquellos baños, por el agua que limpiaba, todo lo que se hacía en la ley. No les era extraño. Mas, sin embargo, Dios conectó, el Señor Jesucristo conectó aquel aprendizaje que le había costado siglos al pueblo de Israel. Y entonces le dijo, bueno, aquí estoy yo, aquí está el Mesías. No me quieren reconocer, no importa. De todas maneras, yo voy a llevar adelante el plan de la redención que está previsto.
y a ustedes serán los primeros en predicarles el evangelio del reino. A ustedes son los primeros en predicarles el evangelio que es eterno. Pero les vamos a mostrar un ángulo de apreciación, porque yo soy el Cordero. Con esa palabra estaba familiarizado el pueblo de Israel debido pues al el asunto de la Pascua. Yo soy el Cordero. Yo soy el sumo sacerdote, el que va a ofrecer su vida en propiciación por los pecados, no solamente de ustedes, sino por todo el mundo. Entonces, llegado el momento, Pedro comenzó y fue enviado básicamente a la casa de Israel a predicar. ¿Y qué era lo que iba a predicar? Lo relacionado con el bautismo para que recibieran lo que contenía la buena nueva de que el Espíritu Santo de Dios vendría. Ese es el enfoque del mensaje de los apóstoles del Cordero. Por eso la gran diferencia. Una cosa son los apóstoles del Cordero y otra cosa son los apóstoles de la era del Espíritu Santo por la obra de Jesucristo. De lo que habla Pablo en el capítulo 4, versículo 11 al 13 de la carta a los Efesios. Usted me está entendiendo, hermano querido. El enfoque que le dio Pedro, escúcheme cómo dice qué era, en qué consistía el evangelio, el enfoque que daban los apóstoles del Cordero liderizados por Pedro. Dice en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice aquí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, haciendo memoria de Jeremías 31, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A los judíos, los que estaban fuera, bendito sea Dios. Y luego, ya usted está entendiendo, dice en el capítulo 3, versículos de 19 en adelante, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es decir, para que vengan, está hablando en el plano futurístico, porque ellos le habían dado alguna doctrina y la primera doctrina se la lanzó el día de Pentecostés. Que ustedes mataron, que en estos días que pasó la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, a Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él le lanzó el primer fundamento, la primera doctrina. Aquellos que recibieron, aquellos 3,000 que recibieron al Señor aquel día, les dio el primer fundamento, que Jesucristo era Señor y Cristo. Y sobre ese fundamento tendrían que comenzar a edificar sus vidas, a edificar el templo, la ciudad y los muros de la Nueva Jerusalén, en términos espirituales. Sí, y luego les añade, dice la Escritura, les añade otras doctrinas, otras enseñanzas. Cuando esto lo recoge en el capítulo capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan, que posiblemente algunos dicen que allí estaba metido la celebración de la cena del Señor, y en las oraciones. Entonces ya tienen alguna doctrina. Pero el libro de Juan que tiene una particularidad. Esto es para seguir en nuestra conversación con cierta secuencia. El Evangelio según San Juan es diferente. ¿Por qué es diferente? De acuerdo a los eruditos bíblicos, que le damos las gracias a Dios por ello,
Este fue el último libro en ser incorporado al canon, porque fue, por cierto, es el último libro que se escribió de los libros que conforman el canon del Nuevo Testamento. Porque es lógico entender, Juan duró muchos años. Creo que Juan pudo morir en los años 90 de nuestra era, en el año Domini, no, en los años Domini, en el año 90. Lo último que escribió fue el Evangelio. Y cuando escribe el Evangelio, ya ha escrito sus primeras 3 misivas, escribe el Apocalipsis, pero él escribe por último el Evangelio. ¿Por qué es diferente el Evangelio de Juan? Muy sencillo. Él tuvo información de lo que Dios le estaba revelando a Pablo, porque Pablo recibe otro ángulo de interpretación del contenido del Evangelio eterno. Y este ángulo de aplicación, todo era un misterio, porque él es quien se le revela la iglesia. Ya Jesucristo era un misterio. Ahora la iglesia es un misterio en Jesucristo. Y el rapto es otro misterio. Y muchas doctrinas de Pablo son para nosotros un reto, porque es el misterio escondido desde muchas generaciones atrás que Dios le plació dárselo a Pablo. Hay muchos que discuten el asunto de que si Pablo es el número 12. Bueno, en este momento yo podría decirle que no pareciera que las posiciones que han asumido no se compadecen con la profundidad con la que manejan otras enseñanzas y otras doctrinas de la escritura. Porque es que Pedro en el primer capítulo de Hechos habla acerca de los requisitos para ser apóstol. Y por tanto, si no se cubren esos requisitos, no puede haber el ministerio apostólico hoy vigente, de forma vigente. Bueno, el único que estaba excluido automáticamente era Pablo. Porque Pablo no estuvo, tal como lo anuncia Pedro, en el bautismo de Jesús, en la vida pública de Jesús, en su muerte, resurrección y ascensión. Por ahí no estuvo Pablo, ya estaba eliminado. Por cierto, Pablo le cuesta mucho ser recibida sus enseñanzas y él como ministro apostólico. Casi toda la carta, segunda carta a los Corintios, es en defensa de su ministerio como apóstol. Porque él dijo, no, yo tuve yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo a nivel de revelación. De revelación. Porque Pablo es el vivo ejemplo del nuevo apostolado para el nuevo pacto. Si eran necesarios 12, Jesús tuvo 40 días para poder elegir a uno que ya se había, iba a sustituir a Judas que se había ahorcado. Tuvo 40 días entre los discípulos, enseñándoles acerca del reino. Y Jesús les hubiera podido decir a los discípulos, por cierto, eran 12 los que yo elegí en mi ministerio público, falta uno que se ahorcó, el cabeza loca este se ahorcó. Bueno, vamos a ver a quién llamamos. Jesús no habló de eso. Jesús no habló de eso. Jesús prepara. Lo hizo Pedro y entonces echaron suertes, entonces dicen los exegetas que unos están de acuerdo con que no debió utilizar ese método de echar suertes y del método de las probabilidades y otros que sí. Bueno, en fin, pero ellos lo hicieron. Pero de Matías no se conoce nada que escribiera nada ni que trascendiera, predicaría la palabra, gloria a Dios. Pero no tenemos evidencia de eso. De quien sí tenemos evidencia
es quien tiene otra perspectiva del evangelio, otro enfoque del evangelio eterno, que por cierto Dios le dice que todo eso era misterio. 13 libros escribió, por lo menos 13 cartas, 13 documentos dejó para la posteridad el apóstol Pablo. Y si le sumamos hebreo, entonces son 14. Más de la mitad del canon que comprende los 27 libros del Nuevo Pacto fueron escritos por Pablo. De manera que si nosotros necesitamos saber cuál es la doctrina para la iglesia, tenemos que acudir a Pablo. A Pablo, es decir, para los gentiles. Sin embargo, permítanme decirle una cosa. Juan, cuando escribe, ya escribe porque ya le han comunicado o ya se ha dado cuenta algunas cosas que Pablo había dicho. Y él tiene la ventaja. Y entonces él trae a colación un comentario que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en su ministerio público. Y esto lo recoge el capítulo 10 de Juan. Y en el versículo 16 dice el Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién estaba hablando? De la iglesia. Aunque él fue claro y categórico al decir, yo vine a mi pueblo, a las ovejas perdidas de Israel. Sí, pero no podía dejar de comentar que él tenía otros planes. Y es por eso que él dice cosas que en su momento Juan las escribe haciendo memoria de que el Señor lo dijo. Después que Juan ha escuchado a Pablo, entiende que hay iglesia y el Espíritu Santo le trajo a memoria que el Señor Jesucristo hizo mención de esto cuando dijo, repito, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es más nada de qué está hablando, es de la iglesia. Ningún otro de los evangelios escribió acerca de este pasaje. Eso solamente está en Juan. En el Evangelio según San Juan hay una cantidad de aspectos que son aplicables para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque él ya fue afectado por el ministerio de Pablo, por el ministerio que era para la iglesia, y Juan era parte de la iglesia. Pero para el primer momento Dios estaba cumpliendo a través de los apóstoles del Cordero, con el empuje de Pedro, de Marco y también de Lucas. Buenos fueron a predicarle a la casa de Israel. De manera que el libro de Hechos lo que hace es una transición del judaísmo al cristianismo, de la ley mosaica a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, de los israelitas a los gentiles. Es una transición. Pero Pablo recibe otro enfoque del evangelio eterno. Permítame decirle en unos pasajes que anoté para que usted no tenga la menor duda de lo que estamos conversando. El evangelio de Pablo es otra cosa porque es para los gentiles. A él solo se le reveló Dios y por eso Pablo habla de su evangelio. Pablo se atreve a decir de mi evangelio. No es que él es dueño del evangelio, sino le está hablando desde la perspectiva que él tiene por revelación del Espíritu Santo de Dios acerca del evangelio eterno, de todo el contenido. Y ese contenido él lo canaliza y entonces comienza a hablar de cosas que eran desconocidas para el mundo religioso inclusive. Eso no lo entendían los sacerdotes y no lo entendían los discípulos
como Pedro, que Pedro en un momento determinado dice, Dios mío, Pablo dice cosas que yo no entiendo, en los que muchos maestros tuercen, se equivocan, porque ellos no entendían. No crea usted que porque ellos escribieron, entendían plenamente todo el programa. No, es muy amplio. Pero Dios los usó en su momento y maduraron posteriormente. Y entonces ya escuchamos algunas cartas de Pedro, ya siendo anciano, donde ya menciona cosas como las que estaba hablando Pablo durante años. Pablo en un momento determinado recoge Gálatas que tuvieron discusiones por posiciones. ¿Por qué? Porque no estaba muy claro Pedro. Pablo sí. Pablo sí estaba claro. Dice en Romanos 2:16. A ver, dice, el día, hablando del justo juicio de Dios, dice en el capítulo 2, verso 16 de Romanos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, es decir, a mi ángulo de apreciación revelado por el Espíritu que ahora mora en mí. Yo que soy ministro de un nuevo pacto. Y dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 7, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él entendía que los discípulos que fueron enviados a predicar al pueblo de Israel, que ya le era familiar el asunto del bautismo, bueno, que se bautizaran, que creyeran que ese era el Mesías, que se arrepintieran de la cosmovisión que ellos tenían errada y que por eso recibirían el Espíritu Santo de Dios. Eso es básico, elemental. Pero el ángulo que Pablo utiliza es otro. Pablo comienza a hablar acerca de la fe en el evangelio del reino, que fue lo que el Señor Jesucristo dijo. La fe en el evangelio del reino. Porque los gentiles no están esperando a ningún Mesías. Los gentiles no estaban esperando al Cordero que iba a ser inmolado, ni estaban esperando al rey para un reino. Ellos no estaban esperando eso. A los gentiles les fue predicado lo básico, lo elemental, y para la posteridad de los hijos que iríamos madurando a través de la historia, entonces comienza a escribir asuntos que tienen que ver con misterio para que hoy nosotros pudiéramos escudriñarlos tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, así pues, téngannos, y habla en plural, como que dándole cabida a otros que pudieran fluir como él estaba fluyendo en ese momento. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muchos misterios. La iglesia era un misterio. El rapto es un misterio, pero eso se le reveló solo a Pablo. Usted no lo puede buscar en la antigüedad. Podrá tener una sombra, alguna lucecita por allá, pero el cómo va a suceder, ni siquiera el cuándo, sino un cuándo aproximado, pero el cómo y por qué, eso se lo dices a Pablo. De manera que usted entiende el rapto es a partir de la revelación de ese misterio dentro de otro misterio que era la iglesia. Entonces, ¿cómo es que hoy usted se va a oponer a que haya rapto? Pero si eso, es más, Pablo fija, de acuerdo a lo que él entiende, está esperando ser arrebatado. Pablo es pretribulacionista. Pero no me voy a adelantar porque esto será tema de otra conversación. Así que Pablo, y con esto cierro, mi querido hermano, mi querida hermana y mi amigo querido, que está con entusiasmo y pendiente con esto, de tener pendiente el asunto de que tenemos dos orejas, dos oídos y una sola lengua.
para que escuchen más que lo que hablen. A la lengua le tocará y hablará de esto después, pero permítame cerrarle la conversación. Si usted va a Primera de Corintios en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, este pasaje es fundamental para el entendimiento, porque Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pedro predicó a los judíos que tenían que bautizarse, que se tenían que convertir, arrepentirse, para que viniera el Espíritu Santo de Dios, y todo eso les hacía salvo. Pero es un ángulo de apreciación y un trabajo. La distinción entre esa misión y la que tuvo Pablo, con muchos problemas, por cierto, es diferente, porque Pablo va a los gentiles y Pablo es el vivo ejemplo de lo que él mismo explica en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 13. Pero aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay cinco, lo que hace Pablo es sintetizar, y escúcheme, con esta cerrando, pero usted debe prestar mucha atención. Pablo lo que hace es sintetizar el contenido, lo que corresponde a la perspectiva que él tiene del contenido del evangelio, y condensa para los efectos de lo básico, para los efectos de salvación, 5 aspectos. 1, Cristo murió. 1, ese es su evangelio, pero concentrado. 2, murió por nuestros pecados. 2, 3, fue sepultado. 4, resucitó. Y 5, de acuerdo a las Escrituras. Esos 5 aspectos, eso envuelve todo lo que va desde Romano hasta Filemón. Desde Romanos hasta Filemón. Todos esos libros involucran de una manera sintetizada esto que Pablo está diciendo. O más bien, quiero decir que todas esas cartas de Pablo van explicando en detalle lo que él sintetiza aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, con esos 5 aspectos. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Esos 5 aspectos es la síntesis. Es la síntesis, dice Pablo, de mi evangelio. Es decir, de la perspectiva que Dios le da por vía de la revelación, que por cierto no tiene por qué desaparecer, porque es para el nuevo pacto y es para empoderar, para capacitar más a la iglesia, dado que el Espíritu Santo de Dios, estando amalgamado con el espíritu del creyente, de allí en adelante irá madurando y estará estudiando. Y por eso tenemos la bendición de que durante siglos han venido hombres escribiendo y fijan posiciones, y los que le combaten, porque el enemigo nunca falta, o la debilidad del ser humano les combate porque quieren ser líderes de una opinión, y entonces todo poquito a poco se han escrito y se han venido asentando los credos y todas esas cosas que nos ayudan al entendimiento. Pero usted, mi querido hermano, que tiene al Espíritu Santo de Dios desde que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una Biblia en su idioma, y sencillamente usted puede preguntarle al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿cómo es esto? Y él le va a responder.
pero tiene que ser diligente. Y no se niegue a exponerse al resto de los que conforman la pentaunción, porque todos esos coadyuvan al crecimiento y al entendimiento sin que deje de actuar la iglesia descoyuntadamente. Así pues que, mi querido hermano, Pablo es el vivo ejemplo del ministerio apostólico de la iglesia, explicado en la contextualización de 4 ministerios más: profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4 del 11 al 13, en donde una palabra clave es la palabra catartismo, que es perfeccionar. La pentaunción no es piramidal, reclama más bien la interdependencia ministerial. Es un asunto horizontal. A veces yo creo que la mayoría de las personas que rechazan la vigencia de estos ministerios hoy es porque muchas personas, ah, de una manera grosera, quieren hacer del ejercicio de ese ministerio precioso un asunto de estatura, manejado como si esto fuera piramidal. Unos son más importantes que otros. Eso no es así. Entonces, en los errores que incurren, obviamente, quien no tiene clara la parte de la doctrina incurre en una cantidad de errores donde le dan cabida a la carne y entonces hacen cosas que no deben, y entonces los de afuera los critican y tienen razón. Están desanimados al ver que personas que se hacen llamar apóstoles no lo son. No lo son porque no están aportando los principios y las verdades, fundamentos para la vida de hoy, sino que están pendientes de otras cosas. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ellos. Pero nosotros llegamos hasta allí. En su momento estaremos hablando un poco más de esto, lo prometo. Así que esté pendiente de lo que vamos a seguir conversando a través de Vida TV. Permítanme decirle esto, le estamos invitando muy cordialmente a seguir nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que nos deben ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debe darle a la campanita, suscríbase por favor, suscríbase y dele a la campanita para que usted reciba una nueva programación. Les invito cordialmente a que sigan Vida TV, a que trabajen en función de esto y por lo menos anuncie, escuchen al negrito de las delicias, al hermano Jesús Narváez de Venezuela. Escuchen, yo estoy entregando esto y yo estoy seguro que a partir de este momento usted tendrá otra perspectiva del Evangelio, sobre todo de estos puntos tan importantes. Que el Señor me lo bendiga en su grado.